una noticia que nos envía Deli Erasme, que siempre está enterado de asuntos fronterizos, en lo que nos colocan eso en televisión, quisiéramos decir que mucha gente que escucha las respuestas ha hecho comentarios en cuanto a la posibilidad, o que ellos consideran que el doctor Castillo está un poco fuera de lo común en él. Y es que uno con la edad le quedan dos caminos: o se deteriora, o algo que uno no entiende, cómo el cuerpo puede envejecer y la mente puede rejuvenecer. Balaguer le pasó lo mismo. Balaguer, el doctor Pina, hasta la hora de su muerte, tenía una mente brillante. Y el doctor Castillo tiene una serie de participaciones que dan muestras de que cada día él está como el vino. Y tiene una charla, que, oigan cómo se titula: Calvario de un desoído en sus advertencias de los miedos sociales. Esa charla se va a impartir mañana en el Hotel Naco y posiblemente nosotros no la perdamos, pero sí vamos a pedirle al Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional de la Fuerza, que tiene ya su centro de pensamiento. Pensaban que se habían afiliado a Funglode, pero ellos no lo tienen, ellos lo tienen. Entonces, le vamos a ver si grabamos eso para que ustedes vean cómo ha mejorado el pensamiento del doctor Castillo. Por otra parte, quisiéramos decir que en la pirámide 181 de la frontera que nos divide del hermano país, se están haciendo estudios para la construcción de la primera parte de un muro, o por lo menos el CEFRON está haciendo los estudios de agrimensura para eso. Sería bueno que den a conocer porque no se trata de un muro. Esos muros siempre tienen que estar acompañados de una zona de amortiguamiento de ambos lados, y hay que hacerlo en combinación con el país vecino. No se puede imponer, no hay que hacerlo a lo Donald Trump. Porque la hermandad... Y como esa idea original fue de los haitianos, hay que tomarle la palabra. Pero, de manera, porque adelante. la hermandad Pero debe que no ser se le ocurra recíproca. pedirle un chele. ¿Pedir? Un chele a los haitianos para construir. No, yo lo que creo que los nacionalistas deberíamos de financiar nosotros el muro. Así como hicimos una vez un chele para Chile. Por un terremoto. Un chele para Chile. Nosotros podemos hacer un chele para el muro. Todo el mundo que esté de acuerdo con eso, que señale el asunto. Ahí está la foto hay del muchísimas muro. cosas. Mire, hay muchísimo material reciclable de desperdicios de construcción y cosas así que Toda la botella vacía de plástico, meterle en un... No. Contenedores, chasis de vehículos, aquí hay muchísimas cosas que no saben qué hacer con ellas después que la han usado durante un tiempo. O sea que una mente creativa puede sacarle provecho a esta situación para hacerlo al menor costo. Aunque también quería decirle, con lo que yo decía de pagar el dinero, de no pedirle a Haití dinero para eso, legalmente está establecido en los tratados de que esa inversión debía ser, toda inversión de demarcación fronteriza debe ser conjunta. Bueno, y es muy difícil, y la carretera internacional. Porque es el respiradero de un pueblo pobre. Señores, el país tiene algunos personajes que el otro día, con la presencia del líder del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, nos dicen: ¿de dónde tú lograste que el licenciado Luis Montaz, conocido como Pin, aparezca? Dice, bueno, es que Pin no es tan fiero el león como lo pintan y acepta venir aquí. Ahora hemos convencido... Además está vivo. Ahora, exacto. Además, ahora hemos convencido otra persona que decidió salir del área que estaba, pero en el momento que lo hizo bien. Lo hizo bien hasta el último momento que estuvo dedicado al sindicalismo. Estuvo dirigiendo el Sindicato de Trabajadores
de la Compañía Dominicana de Teléfonos. Y lo hizo hasta el año 83, en que hubo una debacle, que primero vamos a hablar del origen de la crisis, pero también eso marcó algo, y fue la declinación de la lucha laboral en República Dominicana. Tiene dos significados. El sindicato de más prestigio fue el de Codetel, pero tenía algo, no lo podían acusar de político, porque todas sus reivindicaciones se ajustaban a mejorar sus trabajadores, pero también marcó el principio del fin del sindicalismo en República Dominicana, que culmina con la capitalización de la empresa pública, en que los sindicalistas, aunque tuvieron presencia, muchos pensamos que la época de Henry Molina, de Zarzuela y del propio y actual secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, quizás hicieron falta en ese proceso. Le damos la bienvenida a Douglas Hasbún. Un poquito de canas, se ve diferente, pero es el mismo hombre que durante muchos años estuvo al frente de un movimiento sindical y que decidió salir de ese sector. Douglas, gracias por estar aquí. Gracias por venirnos a hacer algunas memorias importantes en este momento. Gracias. Muchas gracias, Julito, por invitarnos y los demás colegas, que hace muchos años que nos conocemos. Para mí es un gran honor estar en esta tribuna. Gracias por invitarnos. Douglas, vamos al hecho. ¿En qué año es que hubo la debacle del sindicato en que el gobierno tuvo que ver? Me parece que fue en el gobierno o de Balaguer cuando llegó la segunda vez, o fue al final de Jorge Blanco. La destrucción del sindicato de trabajadores de Codetel ocurrió en el año 83. 83. Ya tenía un año, señor presidente. El gobierno de Jorge Blanco. Jorge Blanco, sí. En eso ocurrieron varios intereses. ¿Quién era el ministro de Trabajo? Sí, era el doctor Moya, que en paz descanse. Mollito. El Mollita. ministro de Trabajo. Pero la intención de destrucción del sindicato venía de atrás. Pero el doctor César Estrella Sadalá, que también en paz descanse, un personaje muy honorable y un excelente ministro de Trabajo, era una persona que conocía las intenciones de la empresa y un día me dijo: Douglas, yo tengo el expediente de ustedes todos los días encima de mi escritorio a mano derecha. Yo estoy llamando diario a la empresa para evitar lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, quiero decir que era un diseño que trascendía la propia empresa. El país, y ahí también incidieron el gobierno, las empresas e intereses superiores, de destruir dos sindicatos importantes del área de servicio. Dijiste dos veces diseño superior. Sí. Para que incluyas en tu relato esto, cuéntanos un asunto. ¿De dónde viene el diseño? Sí. ¿Es el gobierno que quiere complacer a una empresa extranjera o es un diseño de esa empresa con el gobierno? Tenemos que resolver el problema laboral para poder entrar en aquello que todo el mundo conoce, que fue los arreglos con el fondo. Más que un problema con el fondo, fue un problema de intereses corporativos. ¿Qué sucede? En el caso nuestro en particular, hay un poco de diferencia con el caso de Citracode, que era el sindicato de la Corporación Dominicana de Electricidad. Citracode lo destruye el gobierno. Pero en el caso del sindicato de Codetel, fue una conjunción de intereses. Primero, la empresa ya estaba interesada en vender. ¿Interesada? En vender la Vender. empresa. Ah, ya. Y había una empresa americana, de aquí hablamos del diseño superior, que quería comprarla, que finalmente fue la Verizon. Pero la quería comprar sin sindicato.
Pero eso también pasó, Douglas, perdóname, Sí. pasó también con lo de la Corporación Dominicana de Electricidad, cuando se va a privatizar, se prepara primero la salida, pero hay una diferencia que tú no la marcaste y es que dice, el gobierno destruyó Citracode, Sí, pero sí. también Citracode se autodestruyó con su manera de actuar. Ustedes no le pasó eso, No. ustedes hicieron siempre lo Sí, correcto. había cierta actitud de no ver el peligro inmediato. Yo se lo advertí a los compañeros. Destruyeron un sindicato nuestro, ustedes son los próximos. No den pie para que lo destruyan. Se lo advertí yo a varios de los dirigentes con los que tenemos buena amistad. ¿Qué sucedió? Había un conflicto permanente entre el sindicato y la empresa por la razón siguiente. El país no se daba cuenta, pero la Covetel aumentaba todos los meses la tarifa telefónica. Todos los meses la aumentaba. Este mes te llegaba la tarifa a 11 pesos con 20 centavos. El mes que viene te llegaba 11 pesos con 60 centavos. Y el otro te llegaba 11 pesos con 90 centavos. Y después te llegaba 12 pesos con 10 centavos. Y tú no te das cuenta. Nosotros nos dimos cuenta y decíamos, pero vean acá, ustedes tienen pérdidas, que tienen que estar constantemente aumentando la tarifa. Y eso era un problema, conflicto permanente con la empresa. Pero claro, yo tenía la precaución de manejarme con mucha cautela porque sabía que estaba frente a una empresa muy poderosa. Finalmente se dieron esos tres elementos. La conjunción de la empresa de vender, pero una empresa norteamericana que quería comprarla. No olvidemos que el capital de Covetel en sus inicios era canadiense. Sí, en ese momento. La General Telephone era una empresa canadiense, que era la dueña, propietaria de Covetel. Pero tanto la ITT como la Verizon tenían interés en comprar la Covetel, por una razón muy sencilla. Es decir, tanto la ITT como la Verizon tenían que pagar la Covetel para el uso de los satélites, porque no olviden ustedes que en Latinoamérica quien tenía el satélite en Cambita era la GTE. Entonces las compañías competencia en Estados Unidos debían pagarle a la GTE para usar Intersal, porque el mundo entero estaba conectado por estaciones repetidoras que estaban en el mundo entero. Entonces eso provocó el interés de empresas americanas de comprar a Covetel para no fortalecer la competencia. Pero como le decía, sin embargo, yo me manejé con mucha cautela y debo decir que yo como líder sindical de esa empresa recibí siempre un trato muy respetuoso de la empresa. Debo decir, el señor José Manuel Pacheco y el doctor Manolito Vergés, hoy rector de una universidad, me dispensaron un trato de mucho respeto. Y recuerdo que durante la gestión del señor William Heflin, que era el presidente de la empresa, que era un hombre muy agresivo, un hombre muy incisivo, cuando se despidió, que se fue ya jubilado, bajó a mi departamento a despedirse de mí. Señor Heflin, ¿usted aquí? Sí, vine a despedirme de usted. Por una razón muy importante. A mí me llegaban informes diarios del supervisor de empresa y del DNI que le cancelara. Y yo me opuse. ¿Sabe por qué me opuse? Porque tal día, tal hora, en tal sitio, a usted le convocaron una reunión. ¿A usted? Me convocaron a una reunión. Ajá. Para formalizar la compra de la Covetel de parte del Estado. Como socio de una empresa dominicana que aparecía como la compradora, pero en el fondo quien iba a comprar la Covetel era la ITT. ¿Era? La International Telephone and Telegraph. Ah, ya entiendo. La ITT. Pero ¿qué sucede en esos momentos? Hacía pocos años que la ITT financió el golpe de Estado con Allende en Chile. Y el sindicato se opuso. ¿Convocaron una reunión? No. Pero mire, que le vamos a dar lo que ustedes quieran, vamos a firmar el pacto colectivo, le vamos a becar a los dirigentes. No, señor, no. Nosotros sabemos quién está detrás de ustedes. Y nos opusimos. A la hora de mi respuesta, William Heflin sabía mi posición. A la hora, una persona que estaba ahí lo llamó. Y yo le dije, bueno,
yo a usted le agradezco mucho porque yo hice aquí muchos conflictos, pero usted nunca me canceló. No, no le cancelé. Usted fue fiel con la empresa. Usted no se vendió a pesar de que me ofrecieron muchos beneficios. Entonces, ese hecho evitó que la gestión de Weyland Heflin, el sindicato no fuera destruido. No fue lo mismo cuando vino el reemplazo, el señor Tom Wolcott, de esa cultura americana y muy impositiva, y él fue quien ejecutó ese diseño, que como reitero ya era una componenda de varios factores de destruir un sindicato que era muy poderoso. Nosotros, como sindicato, conjuntamente con Cetracode, con la ADP, con el sindicato de Falcon Bridge, sindicato de la Rosario Mining, conjuntamente con la Federación de Trabajadores del Norte y el sindicato de Comercio, formamos en esa época lo que se llamó el CIS. Ustedes recuerdan, el CIS fue el Comité Intersindical de Solidaridad, CIS, compuesto por los sindicatos independientes. Sin embargo, mantuvimos una relación muy armoniosa con todos los niveles sindicales, tanto con la CAS, como con la CGT, como el TNTD y con la CUT. Pero ese grupo de sindicatos independientes, que eran los más poderosos, se me escapaba también que estaba como miembro del sindicato de Betaldón, era como una alternativa, no era parte de la geopolítica, sino fue un interés de los sindicatos independientes más poderosos de unirnos para la solidaridad. Era una manera, veíamos el peligro de una intención de destruir sindicatos importantes. Fíjense, también destruyeron sindicatos de Falcon Bridge, aunque después se rehabilitó. También destruyeron sindicatos de Metaldón. O sea, ¿Y el Sindicato Unido de la Romana? el sindicato existe, pero no es lo que era antes, por supuesto. Era el sindicato más poderoso del país, no hay duda, pero lo destruyeron por las mismas razones. O sea, empresas que no soportan un sindicato independiente, porque eso implica una negociación en un plano de igualdad para las condiciones laborales de los empresarios. Me consta decirlo, las condiciones laborales de los empleados de Coveter eran las mejores del país, pero era fruto de un interés del sindicato constantemente de lograr reivindicaciones. Y quiero que ustedes sepan que el mejor plan de pensiones que el país tuvo en su momento fue el plan de Coveter. Sin embargo, cuando trinó el sindicato, la empresa disolvió el plan de pensiones y lo pasó al plan nuevo. Y los empleados viejos quedaron sin un plan de pensiones. Entonces, hubo muchos factores económicos que consiguieron en eso. De todas maneras, la salida del sindicato de Covetel significó la pérdida de condiciones laborales importantes que había en la empresa. Eso fue la razón. Quiero reconocer públicamente que el señor Estrella Sadalá fue un ministro que estuvo en el día a día para evitar que eso no ocurriera. Me consta eso. Pero usted habla de múltiples factores, pero coinciden dentro de un determinado periodo de tiempo. Realmente, y no necesariamente todos tendrían que ver quizá con un interés en comprar sin sindicato una empresa. ¿Usted piensa que quizá hubo una época en la cual había una política estatal dirigida a acabar con las organizaciones laborales? Sí lo hubo, pero fue selectiva. Bien. Fue selectiva. ¿Hacia cuáles? A los sindicatos de sector servicio que estaban en capacidad de poner en jaque al gobierno. Douglas, siendo el PRD un partido que siempre estuvo más cerca de los sindicatos, ¿no te resultó extraño que fuera un gobierno del PRD, sobre todo en que estaba Atuey, Salvador Jorge Blanco y la parte más radical del partido, sí, gobierno, se prestaran a eso? El PRD como partido no fue parte de ese diseño. ¿Él? No fue parte de ese diseño. Pero el gobierno sí. Una parte del gobierno se confabuló con la empresa. Había mucho miedo a las empresas extranjeras de que por una razón u otra se disgustaran con el país y se fueran. Quiero dejar dicho que Atoy de Can fue uno de los que más insistió en que eso se resolviera, ese conflicto. Fuimos al Palacio. Recuerden que nosotros teníamos como asesor laboral al doctor Canahuati, que era el PRD. Almanzor. Almanzor González Canahuati, era el abogado del sindicato. Mucho turco en eso. Sí, como paisano.
pero también el doctor Aníbal Suárez. José Era- Aníbal era Suárez, que nuestro- después fue juez. Julio Aníbal Eran nuestros Suárez. abogados. ¿Y cuál fue el motivo real de que se tomó para poder terminar el asunto? ¿Cuál fue lo que llenó la copa? Bueno, en realidad ya yo había terminado mi último periodo como líder sindical. Sí, pero el que te Y ve ahí había tranquilo, entregado- con 60 años, posiblemente ya 66. casi 60, puede pensar que tú eres manso. Tú no eras manso, ni era gente que se podía neutralizar. Cuando el Heflin bajó a despedirse, Sí. se estaba despidiendo de un hombre que lo había enfrentado todos los días, a todas horas. Todos los días. Debo Así que decir, ya los años te han ablandado, pero tú no eres un flycito. desde luego, ya uno pasó ya a otro plano. Yo dejé el sindicalismo, posteriormente a dejar el sindicato, aunque yo era de la CGT también, pero ya yo era estudiante de ingeniería de términos, había parado mi carrera 5 años, casi la pierdo. ¿Y de qué movimiento de izquierda tú eras? Yo no era militante de izquierda así. Sí, pero simpatizante del MPD, ideología de izquierda. pero del MPD. Sin embargo, por supuesto, por una relación con Amin Abel. Pero yo era un fenómeno. Yo tenía el apoyo de todos los partidos de izquierda, Bien. incluyendo los que estaban enfrentados. Yo salía en todos los periódicos de todos los partidos de izquierda, porque yo tenía liderazgo, pero también yo sabía manejarme con la distancia equidistante de todos los partidos. Douglas, cuéntale a un joven que estaba en Uvilla cuando eso muy chiquito. Pero muy pequeño. Sí, 83, 13 años. Sí, exacto. Debo decir que la izquierda en esa época era muy fuerte. ¿Era? Muy fuerte, muy Sí. fuerte. Y hubo una preocupación de parte de la empresa porque el sindicato logró la aprobación de los trabajadores de pasar de una cuota de 2 pesos mensuales, éramos 3.600 empleados, a una cuota de 25 pesos mensuales. La compañía se asustó. Llegamos a tener tanto dinero que queríamos comprar el edificio que estaba frente a Covetel para poner un local del sindicato frente a la Covetel, el 30 de marzo. Sí. Ay, no. Tanto dinero en manos de estos locos, decía uno de los abogados de la Covetel. ¿Y cómo ustedes lograron eso? Por la confianza que logramos en los trabajadores. Bien. La cooperativa es una herencia del sindicato. O sea, es decir, fue una conquista del sindicato. No, siempre existieron los dos. El golpe de Timón en la Romana. Claro, con roles Todo. muy distintos. Ajá. Ok. La relación era muy armoniosa, todavía existe la cooperativa. Sí, por eso, porque todavía Todavía existe. existe. Ingeniero, en su óptica, ¿cuándo empieza el proceso de desmovilización Sí. del sindicalismo en la República Dominicana? Es una pena decirlo, pero comienza en el gobierno de Héctor Jordán. Ahí comienza ese proceso. Por supuesto, ya Julio así lo dijo. La destrucción del sindicato, combativo como telefónico, fue el inicio. Después vino el sindicato de Metaldón, después vino el sindicato de la CDE, después vino el sindicato de la Rosario, después vino el sindicato de la Falcon Bridge. No era casual que eran los sindicatos independientes, pero sindicatos grandes, con capacidad de establecer algunos acuerdos sindicales que impactaban en toda la sociedad. Cuando nosotros lográbamos un aumento salarial, eso impactaba en las demás empresas. Y lo mismo también cuando lo lograba Falcon Bridge, lo lograba la Rosario. Habían líderes ahí muy fuertes, Marcelo Pacheco, que en paz descanse, murió hace poco. Wally Tavera, que era el líder sindical en la Rosario. Entonces, ese liderazgo joven de la época fue un liderazgo que apostaba por un sindicalismo más independiente. Pero debo decir que siempre contamos con el respeto de los líderes sindicales de la época, de Gabriel del Río, de José Gómez Cerda, que trascendió el sindicalismo y ahora es un gran escritor, pero también de Julio de Peña Valdés, que para mí fue el líder sindical con más carisma que tuvo este país. Julito. Julito de Peña. Valdés, que fue mi mentor. Y debo decirlo, en su lecho de muerte me pidió el favor de que escribiera la historia de los sindicatos a partir de cuando él terminó su libro, se llama así, Historia Sindical. Él escribió un libro, la Historia Sindical, hasta la Guerra de Abril. Y me pidió, Douglas, escríbelo tú a partir de ahí hasta
contemporáneo. Yo tengo ese libro muy avanzado, porque le hice la promesa a Julio Peña Valdés. Yo lo admiraba, pero también a quien yo más admiré en mis etapas de sindicalista fue a Barbarín Mojica. Se lo comuniqué fuera de cámara a Julito, porque era el líder más auténtico que yo conocí Con Poasi. con Poasi. Estando yo detenido... Esa es la palabra, auténtico. Auténtico. Quizá no fue el más preparado, pero el que más representaba a su clase. Quiero que ustedes sepan, estando yo detenido en la cárcel, él hizo una colecta entre los obreros de Poasi en el año 82. Y fue al sindicato a llevar la cuota que recogió de los obreros de Poasi. Recogió 17 pesos. Y allá fue, aquí está, para la libertad del compañero Jabún, aquí está. Eso para mí valía más de $1 millón de pesos. Los obreros de Poasi en esa época estaban en la miseria. Estaba en la crisis. Y él recogió 17 pesos para la libertad mía, le llevó al sindicato. Ese gesto a mí Se estaba discutiendo después de Codetel la posibilidad de firma con el fondo, y el gobierno de Jorge Blanco tuvo acercamientos con sectores profesionales, empresariales y sindicales. Y yo recuerdo que en ese momento Machi y yo cubríamos fuentes de todo tipo, y al final de una reunión con el sector sindical hablamos con Barbarín, tú que lo has mencionado, y le decimos: Barbarín, en la escalera del Palacio, ¿qué se trató en esa reunión con ustedes? Y me dijo: Jacín, te voy a decir algo, no entendí absolutamente nada de lo que me estaban proponiendo. Por supuesto. Porque trataron de envolverle el regalo en celofán. Pero vamos a dejar que el doctor llene algunas inquietudes. No, vamos al momento actual. ¿Cómo afecta al sector trabajador la ausencia en la práctica de un movimiento sindical que siga de contrapeso al mercado laboral y al sector empresarial? Sí, impactó grandemente. Ya he dicho que los sindicatos más fuertes no éramos la vanguardia, pero éramos como la punta del iceberg que lograba pacto colectivo en muy buenas condiciones laborales. Y eso impactaba en las demás empresas. Recuerdo como ahora, que me decía una vez junto de Peña Valdés, después que ustedes acuerdan un pacto colectivo, Sí. en la empresa que yo trabajé, él trabajó en la empresa de los Bonetti. La empresa al otro día aumentaba los salarios para tratar de equiparar las condiciones laborales de las demás empresas, porque tanto la CDE como el Codetel eran empresas que tenían como política la calidad, pero también las condiciones adecuadas a su empleomanía, para que no se les fueran, por supuesto. Eso impactaba notablemente en una secuencia de pactos colectivos que tomaban nuestros pactos colectivos como modelo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de plan de pensiones, nuestro modelo de plan de vivienda de los trabajadores, era un modelo para los demás sindicatos. Y lo tomaban para negociar. Y eso lo decía Julito Peña Valdés, como también lo decía Nelson Mamolejo, que era líder en ese momento también de la CGT, como lo era también Pepe Abreu, actual dirigente del CENUS, que quiero decir que el nombre de CENUS fue el segundo nombre que le pusimos al CIS posteriormente. Ellos lo tomaron. Yo diría que es una herencia cultural importante de la experiencia de los sindicatos independientes que fueron el CIS originalmente y que posteriormente formamos el CENUS, con la idea de que ese espacio se extendiera a todas las centrales sindicales del país. Y yo creo que el CENUS tomó esa idea y la ha asumido con mucha responsabilidad. Hay una llamada, Douglas. Nosotros no abrimos teléfono, Sí. pero voy a pasarte la pregunta. Con mucho gusto. Una persona dice: yo creo que Douglas Jabún está haciendo un relato correcto, pero quizá está haciendo una omisión que sería muy importante que se conozca, y es que dentro del sindicato había una separación de los diferentes tipos de empleados. Habían personas de bajo nivel de salario, que eran muchos, y estaban ya otro lugar de empleados. Cuando los empleados plantearon
el pago un Bisemanal. viernes sí, bisemanal. El sindicato se opuso porque parece ser que había un deseo de que se liquidara mucha gente para ellos conseguir sus prestaciones y que eso provocó algo. Hablan un poquito de eso. Con todo respeto a ese amigo, que por la pregunta puedo deducir que trabajaba en Codetel. ¿Y qué? Trabajaba en Codetel, Ajá. por la pregunta. Fue al revés. Quien planteó el pago bisemanal fue el sindicato. Porque hicimos un análisis de sistema de pago y comprobamos que después de varios meses se perdía un día. Perdíamos un día. Y la Codetel lo entendió. Y estaba al principio opuesta, pero al final ya como que estaba convencida de que también a ellos les convenía el pago bisemanal. Y también eso iba a ser un impacto muy grande para todas las empresas del país, porque el pago mensual se pierde un día o dos al año, un día de salario. Pero también nosotros habíamos negociado con la empresa trabajar solamente 4 días por semana, aumentando 1 hora más a la jornada laboral. Porque la compañía se quejaba de que muchas personas, sobre todo las mamás, pedían mucho permiso, que la escuela, que el niño enfermo, que el médico. Entonces, bueno, vamos a un acuerdo. Vamos a dejar un día libre por semana para que entonces las mamás y los empleados puedan ese día hacer sus diligencias oficiales, con documentos legales, o atender el problema de la escuela, etc. Y la compañía estuvo de acuerdo. Pero ahí vino el problema del conflicto, que la destrucción. Pero el pago bisemanal fue una reivindicación del sindicato, no fue de la empresa. Y quiero decir que aunque se puso en principio, pero al final la compañía estaba en la vía de llegar a un acuerdo con eso. Y al igual que el trabajo en la jornada solo de 4 días por semana, eso iba a ser una revolución en este país, iba a impactar mucho para que la gente ese día también pudiera dedicarse a una actividad diferente, o cultural, o deportiva, o recreativa, o familiar. ¿Hoy día sobrevive alguna de las conquistas obtenidas por el sindicato? Lamentablemente no. Quiero decir que hubo una maniobra irregular. Los pactos colectivos, según la ley, se renuevan cada 3 años. Aunque se denuncie o no se denuncie. Aunque no haya un sindicato, sigue vigente. La empresa hace una maniobra, convocó a todos los trabajadores, convocados por el departamento laboral, que lo cual es ilegal, y hizo una asamblea y acordaron rehabilitar el sindicato. Se eligió una directiva, la directiva decidió en la asamblea votar por eliminar las conquistas del pacto colectivo. Al mes después de eso, se convocó la Asamblea General, convocada por esta pseudo directiva que encabezaba el director del departamento laboral de la empresa, y acuerdan disolver el sindicato. O sea, lo habilitaron por un mes para destruir, porque firmaron, porque sin la firma de la Asamblea General de los Trabajadores no se puede anular un pacto colectivo. Y de esa manera la compañía lo anuló hace unos 10 años. Y es muy triste decirlo, pero fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. Ingeniero Jatún, ya para en la parte final de la entrevista, ¿usted cree que que finalmente esa época de oro de los sindicatos de los años 80, donde había un conocimiento pleno de la población, de la justeza de las demandas, todo eso se fue por donde no debía irse cuando los sindicalistas comenzaron a convertirse en empresarios como es hoy en día? Eso ocurrió en el sector de transporte, pero no ocurrió en los demás sectores laborales, no ocurrió ni en servicios, ni en la industria, ni en la construcción, no ocurrió. Lo que sí fue un fenómeno, muy especialmente en zona franca, que las empresas no respetan los sindicatos. Pero quiero decir, ¿cuál fue el fenómeno que incidió más en eso, en ese fenómeno? En esa época, tanto los grupos de izquierda, como el PRD, como el PLD, estábamos unidos en las luchas sindicales.
todos coincidíamos en la CGT. Aunque había centrales sindicales que no eran necesariamente respondían a una línea política, sino a una línea sindical mundial. Pero en la lucha sindical, aunque hubiesen 2 o 3 planchas, al final se elegía por un voto democrático. Quiero que decir que esa idea de la proporción democrática de las planchas que se elegían fue idea de Ignacio Soto, que era el secretario general del sindicato de Getracode, de la empresa eléctrica. Él dijo, para evitar los conflictos que se dan en las elecciones de los sindicatos, yo propongo la elección por voto proporcional. Entonces, la cantidad de miembros en la directiva va a depender de la cantidad de votos que saque cada plancha. Ignacio está marchando en la marcha verde. ¿Cómo? Ignacio Soto. Está Bueno, marcha. un gran líder sindical, de muchos valores, yo lo admiro. Y se mantiene todavía en la lucha. Es decir, él fue la idea del voto proporcional democrático para evitar esa diferencia. Pero ¿qué pasa? Eso ya, la distancia entre el PRD, el PRM, el PLD y la izquierda ha provocado que muchos sindicatos se debilitaron y eso dio pie a que los golpearan, que no existía en esa época. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, Isidro Torres era un dirigente del PRD, pero era uno de los líderes del sindicato de Codetel. Y había otros líderes conmigo también que eran de otros partidos de izquierda, como también había otros líderes del PLD. Francisco Santos. Francisco Santos era el secretario general de la CGT. Él venía de un desprendimiento de la CAS, que se unió con Fousa, Estrado, que se fundaron en el marco de la Guerra de Abril y fundaron la CGT. Bien. Junior. Parece que los años 90 también fueron decisivos para el declive del movimiento sindical. ¿Qué papel usted cree que jugó el proceso de capitalización de las empresas que se llevó a cabo a partir del 97? Terrible. Todos los sindicatos, todos los ingenios azucareros desaparecieron. Terrible. Bien. Y era la federación sindical más fuerte del país. Bien. Yo quiero terminar esta media hora de conversación con Douglas. A pesar de que él dejó eso, y cuando la gente deja las cosas, les resulta difícil juzgar el pasado y el presente, pero nostalgia, vamos a poetizar la respuesta. ¿Qué te hubiera gustado que estuviera ocurriendo hoy en las relaciones obrero-patronales, en que parece ser que solamente hay un lado? Es decir, sin politizar el asunto, pero realmente cuando uno ve el problema del costo de la vida, los salarios, la falta de indexación, la dolarización, el mundo se derechizó en lo económico también, el neoliberalismo. ¿Qué cosa es posible, dentro de lo posible, hacer ahora que te hubiera gustado que las relaciones obrero-patronales giren? Sí. Voy a meter una opinión personal porque, como ustedes saben, Tiene que ser personal, tú no soy tienes. funcionario del Ministerio de Trabajo. Ah, tú trabajas en el ministerio. Sí. Ah, caramba. Y debo Esa es conservar una primicia. cierta neutralidad porque el ministerio siempre media los conflictos laborales. No se va de una parte ni de otra. Pero yo creo que sería importante, primero, el respeto a los derechos de los trabajadores a sindicalizarse. Y el respeto a las empresas de poder operar sin ningún problema. Porque a veces también en las acciones sindicales uno se sobrepasa y comete errores o es abrupto que no deben ocurrir. Entonces, en un marco de derecho, de respeto, que la empresa respete el sindicato, que permita que ejerza sus labores dentro del marco de la ley, pero también el sindicato entender que sin la empresa no existe. Entonces tiene que haber una mediación, haber un ambiente de negociación y de consenso entre sector laboral y sector empresarial. Bien. Fíjense que bien, por ejemplo, en esta negociación, que es muy dura, la negociación por la reforma del Código Laboral, sin embargo, se sientan en una mesa y se pasan 8 horas hablando, negociando. Y hay 95% de los acuerdos ya. Pero ¿qué pasa? Hay 2 cláusulas que son las más conflictivas. Yo tengo una propuesta, pero no la puedo extender públicamente porque no está aprobada, para salvar la situación de la diferencia. Pero hay que esperar que se discute internamente. Bien. Ese ambiente laboral de respeto, de derecho,
en la que el Estado juega un papel preponderante a través de un liderazgo del Ministerio de Trabajo. Bien. Y el mecanismo equitativo, que significa una ley de salario mínimo que el Ministerio la está llevando a cabo para cada sector. Bien. Señores, vamos a darle las gracias al ingeniero Douglas Asbun José, quien es director de capacitación laboral de la Unidad Ejecutora de Programas del Ministerio de Trabajo. Posición que es técnica 100% y que no podía hacer más de lo que hizo. Es decir, nos remitimos a lo histórico, le damos las gracias a Douglas y creo que en el área que él se maneja, la capacitación laboral de la unidad ejecutora, posiblemente se pueda seguir conversando ya en ese sector técnico. Douglas, gracias por estar aquí, a ustedes gracias y a continuación vamos a que ustedes vean un segmento importante de una entrevista que se le hizo de una forma diferente a uno de los ministros que cada año se presenta con un informe de gestión y que en ese segmento habla de otra cosa, de manera que lo invitamos a ver al ministro de Obras Públicas.